Bueno, ahora les he traído. Ay, yo estoy grabando, sí. Por acá. Listo, 3, 2, 1, grabando audio. Bueno, les he tratado de muchas maneras hablarles sobre salud mental por medio de Instagram, de TikTok, por imágenes. Está preciso pasando una ambulancia y suena durísimo, espero que en el audio no suene. El caso es que pues quiero como que podamos generar esta cultura de salud mental y es difícil cuando pensamos que salud mental es solamente para personas que sufren de una enfermedad mental. Entonces, bueno, me sigo inventando maneras, formas, reinventándome con el fin de que podamos juntos compartir sobre salud mental y que podamos generar esa cultura de la salud mental. Por eso continuamos con este proceso del podcast. Se ha hablado mucho de depresión y por ahí el abuelo dice, el medicucho dice, ¿Qué es? Uy, no, por acá todo chévere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del podcast, mijo? ¿Qué es eso del podcast? El podcast. ¿Qué es eso del podcast, mijo? ¿Qué es eso del podcast? Y, ay, uno se oye por aquí todo raro. ¿Qué hablar por allá cosas del podcast? pues que no sabe que es un podcast y a veces en nuestras casas hay personas mayores que están acostumbradas a escuchar radio y les puede servir de pronto escuchar un podcast y pues para quienes estamos de pronto en esta era un poco jóvenes, sabemos de los podcasts que vienen en Spotify, que vienen en diferentes plataformas. He querido compartir en esta plataforma de Spotify y de YouTube para que de pronto sea un poco visualmente más asequible, más chévere, como que podamos escuchar un poco más y que nos empapemos un poco sobre los podcasts y sobre la información que ojalá venga de la mano de un profesional. Hablaremos sobre qué es salud mental. Hace poco en uno de los videos de Instagram hablé un poco sobre qué es la salud mental, cómo lo denomina la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud y en cuanto a salud mental. Oh, eso de la salud mental, eso. ¿Qué es eso? Eso se lo inventaron. Y eso es para sacarle platica a uno. Salud mental, esas bobadas. Uno, uno no necesita salud mental. La salud mental, ¿qué es eso de salud mental? Yo no entiendo eso de salud mental. Que es importante que empecemos a generar esa conciencia de que salud mental no es solo enfermedad mental, que salud mental no es solo depresión, ansiedad, no es solo esquizofrenia, trastornos del ánimo, del comportamiento. Bueno, salud mental también es hacer deporte, salud mental también es comer bien, es cómo me veo, es cuidarme. Salud mental tiene que ver con cada uno de los campos en los que nosotros nos movemos, la salud en nuestro trabajo, si hay demasiado estrés, cómo son mis comportamientos con mi pareja, con mis relaciones interpersonales, qué herramientas emocionales tengo para poder combatir el día a día, para salir adelante, para ser feliz, para sentirme exitoso, para sentirme productivo, para ser funcional en mi sociedad, para poder incluso ayudar a otras personas. Entonces salud mental tiene que ver con todas nuestras áreas, salud mental tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo me alimento, si estoy durmiendo bien, porque si no estamos durmiendo bien la salud mental va en declive. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya de pronto entendamos cada uno en cuanto a lo que es salud mental, debemos ampliar un poco ese aspecto de qué es la salud mental. La salud mental tiene que ver con nuestra sexualidad, cómo crecemos, cómo nos identificamos, bueno, con toda esta transformación incluso cultural en cuanto al sexo, a la salud sexual y reproductiva, todos los ámbitos tienen alguna relación con la salud mental y es por eso que debemos empaparnos sobre la salud mental. Para quienes oyen o quienes ven este podcast, que pues quiero como compartirles precisamente sobre salud mental y sobre la depresión. Y eso de la depresión, eso es boba, eso es invento, eso. Ay, se me cayó esa pendeja. No, eso de la salud mental y que la depresión, eso es sentirse triste. Todos nos sentimos tristes, inventan unas pendejadas, pura pereza, es pereza de no trabajar. La depresión, eso no existe. Uno, póngale ganas, mijo, póngale ganas y sale pa'lante. Para este capítulo entonces vamos a hablar sobre qué es depresión, lo típico de la depresión y digamos poder entender realmente qué es la depresión, quitando tabúes, quitando mitos sobre la depresión y entendiendo que la depresión es una enfermedad y qué importante es que entendamos
que como cualquier otra enfermedad, por ejemplo, cuando hablamos de hipertensión arterial o cuando hablamos de diabetes, entonces las personas, y aquí les pongo un ejemplo muy claro, un diabético entendemos que en la enfermedad de la diabetes la persona no tiene diabetes porque quiera, es decir, el páncreas por lo general es una glándula que está relacionada con la insulina, y en los diabéticos el páncreas no funciona bien, y cuando el páncreas no funciona bien nos secreta una hormona que se llama insulina. Cuando la insulina no funciona bien en nuestro cuerpo, entonces viene la diabetes, y es cuando las personas tienen que tomar medicamentos que simulen el comportamiento de la insulina en el cuerpo para bajar los niveles de azúcar en el cuerpo, o en algunos casos aplicarse la insulina, es decir, tal cual la inyección va en alguna de las partes del cuerpo y se aplican la cantidad que le recomienda el médico de acuerdo a su enfermedad. Esto puede ir acompañado de cambios de hábitos y pues digamos otras cosas. Pero cuando hablamos de hipertensión o diabetes entendemos que es una enfermedad del cuerpo. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión también es una enfermedad del cuerpo. Y en el cerebro, ya digamos que hay muchas teorías en cuanto a el origen y el comportamiento de la depresión, pero una de las más avaladas y de las más compartidas es la teoría relacionada a los neurotransmisores, y en este caso neurotransmisores tales como dopamina, neurotransmisores tales como serotonina, solo por nombrar algunos. Y hay unas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, y estos aumentan o disminuyen de acuerdo a la enfermedad mental o al trastorno o a la condición mental. ¿Qué ocurre en la depresión? Que si estos neurotransmisores se afectaron, muchas veces las personas dicen, no, pero es que póngale ganas. Y entonces es como si yo le dijera al diabético, póngale ganas para que se le quite la diabetes. O sea, no se aplique la insulina, no se aplique esa inyección. Póngale ganas, no se le va a quitar la diabetes. Esta persona se puede morir. Porque entendemos eso con el cuerpo, pero no lo entendemos con las enfermedades mentales, que se llaman enfermedades mentales no porque sean un invento o porque sean de la mente, sino porque los comportamientos o estados anímicos son los que nos ayudan a entender y a diagnosticar la enfermedad mental como tal. Pero hay que entender que en el cerebro ocurren una serie de situaciones químicas, bioquímicas, y que se alteran, y si este equilibrio se ha alterado, necesitamos ayudar al cuerpo con medicamentos, también con cambios de hábitos, con psicoterapia. Entonces la depresión aparece y necesitamos tratarla por profesionales de la salud, incluso por diferentes profesionales, por psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Entonces hay muchos profesionales que trabajan en este proceso de mejoría, pero también en la familia, en el proceso de entender que la depresión no es solo un invento, no es porque la persona quiera estar triste. La depresión tiene mucho que ver con un origen que de pronto en medicina llamaríamos con una etiología de tipo biológico, ¿ya? Hay muchos orígenes en cuanto a la enfermedad mental, en cuanto a la etiología o el origen, pero es importante que entendamos que la depresión, aunque es multifactorial, es de múltiples orígenes, tiene un origen biológico, y por eso el uso de medicamentos es tan importante en las depresiones y los cambios de hábitos también. Entonces, cuando yo estoy hablando de depresión, es importante que entendamos que tiene múltiples orígenes y que hay varios síntomas que nos van a ayudar a entender el por qué la depresión aparece de esa manera. Es importante que entendamos y diferenciemos que la depresión no es solo estar triste. A veces las personas con depresión pueden expresar la depresión con rabia, con estrés, a veces estar incluso o verse como si estuvieran felices, pero resulta que la depresión pues se esconde. Hablar de salud mental y hablar de depresión es algo bien complejo incluso para los profesionales de la salud, porque nos da vergüenza en la sociedad decir que vamos al psicólogo o que vamos a un terapeuta, porque socialmente pensamos que es para los locos, y resulta que al psicólogo y al terapeuta deberíamos de ir todos, pero pues no existe esa cultura, entonces nos da vergüenza. Es como decir que tenemos una enfermedad venérea, nadie se puede dar cuenta, o sea, es algo que ocultamos y que sufrimos de manera muy callada.
Por eso tenemos que aprender sobre salud mental y tenemos que aprender sobre lo básico, entender lo básico. Si bien seamos estudiantes de medicina o si bien seamos estudiantes de cualquier profesión, o sea, la salud mental tiene que ver con cada uno de nosotros, y ahí vienen las estadísticas donde dicen que a nivel mundial 1 de cada 8 personas, dicen algunos estudios, en el mundo 1 de cada 8 personas, otros dicen que 1 de cada 4 personas tiene una enfermedad mental o un trastorno asociado, por ejemplo, a depresión, ansiedad. Entonces vemos que exponencialmente son muchas personas las que sufren de esta enfermedad. Hace poco se hacía la prevención el 10 de septiembre y se hace año tras año en cuanto al tema del suicidio, y veíamos que en Colombia ya más de 4.000, ahí les dejaré el dato. Entonces, o sea, siempre son muchas personas que mueren, y que son muertes incluso prevenibles, y aprendemos a identificar cómo aparece la depresión. Y entonces tenemos que entender que la depresión, a diferencia de la tristeza, la depresión no es un sentimiento. En la depresión pueden haber diferentes emociones. Ya vimos la película de Intensamente, donde hablan de la alegría, pero también apareció la ansiedad como sentimiento, no como enfermedad, pero también está la tristeza, pero también está la ira. Bueno, hay muchas emociones que pueden aparecer en la depresión, pero la depresión como tal no es, ay, es que estoy deprimido, no es el sentimiento de tristeza profundo, es un acúmulo de síntomas o una cantidad de síntomas que se vienen presentando por más de 2 semanas en adelante. Y ahí es importante que si tú ves este podcast empieces a identificar si tú estás deprimido, si vienes ya deprimido desde hace mucho tiempo, o si alguien cercano a ti viene deprimido hace más de algún tiempo, 2 semanas en adelante. ¿Qué síntomas pueden aparecer, por ejemplo, en la depresión? Entonces, no, la persona cambió su comportamiento, mantiene muy triste, mantiene muy callado, casi ya no sale, no realiza las actividades que le generaban placer. Esto se llama anedonia, cuando muchas de las actividades que le producían placer ya no le producen placer. También puede generar alteraciones en las conductas alimentarias, comer mucho o comer muy poquito, o dejar de comer, asociado a la depresión. También puede haber llanto fácil, pero también puede haber ira. Entonces miren que la depresión no solo estoy muy triste y me quiero suicidar y ya no, la depresión puede aparecerse en un cóctel de diferentes emociones y cambios comportamentales. También pueden haber alteraciones del sueño, haber insomnio, pero entonces ¿qué es importante? Que todos estos síntomas aparezcan de 2 semanas en adelante. O sea, yo llevo ya 2 semanas irritable, no puedo dormir bien, no puedo recordar bien las cosas, hay alteraciones en la memoria. Entonces, pues por internet hay muchas cosas que nosotros buscamos, pero bueno, incluso yo podría buscar diagnóstico de depresión o cuadro clínico de depresión o clasificación de depresión, y lo busco por internet y decir, ay, qué tal que yo esté deprimido. Que es importante confirmar con un profesional de la salud, o mi familiar, ¿será que está deprimido? ¿Cómo lo puedo ayudar? Entonces es importante que identifiquemos primero que la depresión son un acúmulo de síntomas por más de 2 semanas, y ya después lo fuerte es que cada vez los síntomas se van volviendo un poco más densos, más pesados. Entonces aparecen ideas de minusvalía, donde la persona dice, no, yo no valgo nada, yo soy un tonto, yo soy una tonta, yo para qué vivo en este mundo. Empiezo a considerar la posibilidad de morirme, en opciones de morirme, en maneras de morirme, es mejor si yo estuviera muerto, yo soy una carga para los demás. Entonces ese tipo de ideas y ese tipo de comportamientos vienen generando incluso alertas para los demás. No, mira que mi familiar está hablando ya mucho de la muerte, se está como despidiendo. Entonces, ¿qué es importante? Ya existe la depresión, ya aparecen unos síntomas de depresión, y es cuando yo tengo que tener en cuenta entonces las alertas, cómo aparecen estos síntomas, qué puedo hacer. Y entonces aquí venimos a hablar de la parte terapéutica, cómo vamos a atender este diagnóstico de depresión. Y digamos que de manera grande lo más importante, o lo que más se ha demostrado que ayuda a los pacientes, son 2 cosas: la farmacoterapia, es decir, medicamentos que formula el médico o el psiquiatra, y la psicoterapia. Las 2 deben ir de la mano.
no solamente el medicamento es milagroso o no solamente la psicoterapia. Eso de los medicamentos, esas pastas son puros inventos también, es para que uno vuelva adictivo, uno adicto a esas pastas y uno, eso es peor, eso es mejor la caléndula y las maticas. Eso, a mi tía eso le servían unos menjurjes y eso sí le quitaba a uno pleno directico, mío. Dependiendo de cada caso, y es importante como que se les quedara grabado a todo el mundo, a todos los pacientes y a cada persona que va a terapia. No todos los pacientes se atienden de la misma manera, no existe un medicamento milagroso o una terapia milagrosa o un psiquiatra milagroso, no. O sea, lo que se ha demostrado que ayuda en la mayor cantidad de pacientes, en la mayor cantidad de porcentaje de pacientes es la farmacoterapia y psicoterapia, ambas de la mano, pero pues habrá pacientes en los que de pronto solo con psicoterapia les va bien porque es una depresión leve, es una depresión que se puede tratar con psicoterapia, pero habrán personas con depresiones mayores que son muy fuertes y entonces necesitarán hospitalización y todos los pacientes no necesitan hospitalización. Entonces es importante que identifiquemos el tipo de depresión, cómo se viene presentando, cuáles son los síntomas. Bueno, por ahora vamos terminando. Si te gustó lo que viste o oíste, comparte, dale me gusta para la segunda parte. Recuérdame seguir en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, como Maestro Rayal Piso de Ramos, porque la salud debe ser integral.